Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platicamos con Elizabeth Gómez, originaria de Barcelona, con formación en educación física, fisioterapia y especialidad en danza, quien en 2016 conoció a Abraham Ross, a quien ya tuvimos hace algunos episodios de invitado en este podcast, y te sugiero escuches también la entrevista que le hice para tener un poquito de mayor contexto. Están casados y son padres de Julia, de 9 años de edad, también diagnosticada con autismo. Elizabeth nos platica su experiencia con el autismo como madre y esposa, sus miedos, retos y el proceso de diagnóstico de ambos, la importancia de marcar límites en su familia y con ella misma, así como su cambio de vida al dejarlo todo en España y mudarse a México para iniciar de nuevo. También nos platica sobre su proceso y aprendizajes como cuidadora, la importancia de la comunicación en pareja, su concepto de inclusión y el cómo la empatía le ha ayudado para apoyar a su esposo e hija. Estoy convencido de que este es un episodio que debe de escuchar cualquier pareja, independiente que sean padres o no de una persona autista. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Elizabeth, bienvenida a Iluminemos Podcast. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias. Oye, para comenzar, ¿quién es Elizabeth? ¿Cómo te defines a ti misma? Pues bueno, Elizabeth nació en Barcelona, estudió fisioterapia, pero se decantó por la danza, deportista, que se cruzó en el camino con Abraham y pues formó familia. Y nos vinimos a México, vivimos una aventura y aquí estamos, intentando explicar al mundo quiénes somos. Tratando de visibilizar y crear un poquito de conciencia. Y sabemos que tú tienes un camino doble en cuanto al autismo y vamos a platicar un poco sobre ello. Pero, ¿cómo conociste a Abraham y cómo fue para ti recibir su diagnóstico? Yo nos conocimos en el 2006 trabajando, los dos éramos monitores deportivos y sí hubo flechazo desde el primer momento, no lo vamos a negar, pero nos conocimos en un momento en el que no era nuestro momento. Pasaron 4 años en los que él se fue a vivir a otro sitio, cada uno vivió su vida por separado, pero él siempre mantuvo el contacto sin mantenerlo. Él me escribía cada 3-4 meses un mensaje, un hola, pero no había más. Si yo le contestaba o si me hacía una llamada perdida, pero luego si yo lo llamaba no me tomaba el teléfono. Era estoy aquí, no te olvides de mí, yo no me olvido de ti, pero no vamos a mantener contacto. Entonces, 4 años después, ya en otro punto de nuestras vidas, regresó y ahí es cuando nos dimos la oportunidad de conocernos y de empezar una relación. Al principio la relación fue normal, o sea, al principio Abraham
no se le notaba tanto estos comportamientos un poco más diferentes, ¿no? Pues también vivíamos en ciudades diferentes. Yo soy de Barcelona, él vivía en un pueblecito como a 1 hora. Entonces, pues la relación empezó mucho por mensajes a distancia, que para él era mucho más fácil, ¿no? Entonces él me mandaba muchos mensajes siempre que podía venir a verme. Y fue ya cuando la relación empezó, que yo empecé a pasar los fines de semana con él, allí en el pueblo. Yo trabajábamos toda la semana y el fin de semana pues yo me trasladaba a pasar esos días con él. Cuando ya se empezaron a ver comportamientos un poquito más raros. Pero cuando me dicen a mí: "¿Por qué aguantabas? ¿Cómo vivías tú todas esas incoherencias?", ¿no? Yo siempre digo, aparte, la parte que me toca a mí, yo soy una persona muy sensible, muy empática. Quizás sí veo más allá de lo que quizá ven otras personas, ¿no? Entonces yo siempre vi a Abraham como, ¿sabes? Los niños pequeños cuando empiezan a experimentar y tú les explicas algo y ellos te miran como diciendo: "Ah, pero esto funciona así, ¿de verdad?". Y yo veía esa inocencia en su cara, en su mirada. Entonces sí me era más difícil como enfadarme porque no veía maldad, no veía una mala intención. Yo veía esa inocencia del niño de decirle: "De verdad no sabe de lo que le estoy hablando". O sea, de verdad lo ha hecho sin conocimiento de lo que está pasando. Entonces, sí me era como más fácil el no juzgarlo o el no enfadarme, porque decía: "Realmente no". Sí me creo que no entiende lo que está pasando, ¿no? O sea, Ujú. situaciones, por ejemplo, me acuerdo una de nuestras peleas, ¿no? En uno de estos fines de semana que yo me fui para allá, de repente un sábado me dice: "Me voy a jugar ajedrez". Digo: "¿Cómo que te vas a jugar ajedrez?". Sí, que se juntaba con unas personas y me han dicho que esta tarde hay partida de ajedrez y me voy. La partida de ajedrez no son 5 minutos, Abraham. La partida de ajedrez te puedes pasar toda la tarde, ¿no? ¿Y yo qué hago? Ah, no, tú te puedes quedar en casa viendo una película o puedes estar ahí. Y yo, ¿cómo? O sea, si yo he venido a estar contigo, ¿cómo me dices ahora que voy a estar sola? O sea, yo no le tuve que explicar. O sea, si yo dejo a mi familia, a mis amigos, mis planes para venir aquí, no vengo a ver la tele yo sola, porque para ver la tele yo sola en casa, me quedo en mi casa Claro. y hago mis planes con mis amigas. Si yo lo he dejado, mínimo que tú, o si tú quieres ir a jugar ajedrez, que me digas: "Oye, Eli, este sábado no vengas porque me apetece jugar ajedrez". Entonces yo me quedo, hago mis planes con los amigos, igual nos vemos el domingo. Pero para él era todo un: ¿en serio? ¿En serio te tengo que avisar? ¿En serio? O sea, se enfadó porque no me dejas ir a jugar ajedrez. No, sí te dejo, lo que no te dejo es que juegues con mi tiempo. Ujú, ujú. Pues hasta que él entendió ese proceso de: "Ah, es verdad, es que yo tengo que tener en cuenta lo tuyo". O sea, esa tarde se fue a jugar ajedrez, pero volvió enseguida. Tuvo que pasar ese proceso de decir: "Ah, vale, no se está enfadando porque juegue ajedrez, se está enfadando porque la estoy dejando sola cuando ella ha dejado todo para venir este fin de semana". Entonces, pues ya cuando él hizo toda ese proceso, pues ya se vino conmigo y esa tarde, pues como en que intentó compensarlo, ¿no? Pero cuando él me decía esta parte de: "Me voy a jugar ajedrez", no me lo decía con una chulería de: "Me da igual lo que tú digas", o "yo mando". Era esa inocencia de decir: "Ah, no, es que mira, me han invitado y me apetece", ¿no? Y no sé lo que tú vas a hacer, o lo que tú quieres, o lo que tú piensas, porque en ningún momento en mi mente está el concebir las emociones de otra persona, ¿no? Pero cuando se lo explicabas, sí notabas esos ojitos de: "Nadie me había explicado esto nunca". Nadie se había parado a, o sea, sentía como que era un niño al que nadie le había prestado atención, ¿no? Ujú. Era un niño en el que estaba descubriendo, y que una cosa que tiene muy buena Abraham, sí tiene mucho ego, porque, pues, el ego no lo podemos negar en este tipo de En cualquier condición, ¿no? persona. El ego lo tiene, pero sí Abraham tiene muchas ganas de aprender y de mejorar, y eso lo ha tenido antes del diagnóstico, después. Y entonces, en estos momentos en los que todo se descuadraba y veías esa escucha, ¿Y tú ¿no? en algún momento lo sentías que podía estar dentro del espectro autista, que pueda ser No, 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 no. autista o algo, nada? Mm,
parte era por mi ignorancia, ¿eh? A mí el autismo, yo creo que la primera vez que oí sobre esto fue cuando él me dio el diagnóstico. Conocía la palabra autismo, pero era algo como la mayoría de la sociedad que no está en contacto, eran niños, más severos. Para mí el autismo era el grado 3. Ujú. Entonces, intuía que había algo, pero jamás se me pasó por la cabeza. No te sabría decir ahora, con el paso del tiempo, todo está como más borrado, ¿no? No te sabría decir. Yo la única sensación que recuerdo y por la que sí me mantuve a su lado, era esa sensación y ese convencimiento de que él no estaba haciendo nada aposta. O sea, no era algo Sí, que no lo hacía a que él propósito, que era controlara, desde la que él. ingenuidad, desde la inocencia o desde una forma distinta de entender las cosas. Sí, porque yo sí podía explicarle las cosas y aunque me encontrara su ego, si tienes la paciencia necesaria, notas el trabajo. Claro, él no va a encajar las cosas al primer minuto. O sea, él no va a entender ese proceso. O ahora sí, o sea, él ha mejorado mucho en eso, ¿no? Pero en aquel momento sí tenía un proceso, pero sí lo hacía. Sí veías que poco a poco él iba entendiendo esas cosas y él iba confiando en mí y él iba dándome mi espacio. Y entonces ahí me iba como reafirmando de que realmente no sabía por qué nadie le había, o sea, o no sabía por qué se lo tenía que explicar, Claro. más bien. Sí, él no lo sabía y tú no sabías por qué se lo tenías que explicar, lo que ¿Por qué no lo se que lo? damos por hecho, ¿no? Sí, pero sí sabía que si se lo explicaba, sí había un cambio. Ujú. Entonces sí sabía que pasaba algo, pero pues no, muy difuso, sí, y supongo que sí me ayudó mucho, pues, el enamoramiento en ese momento, Claro. ¿no? El confiar en el que, pues, había algo que me decía que me habían puesto a esa persona adelante por algo y que teníamos que aprender juntos, ¿no? Jamás me ha hecho daño. Él a veces se pone más malo de lo que es. Ujú. Él tiene un recuerdo como muy malo, porque, pues, él lo vivió muy mal, me imagino. Desde Sí, fuera porque sí luego se quizá veía. entran sentimientos como culpa o porque no he hecho esto o tal, y Claro, eso no ayuda. a mí jamás me ha tratado mal. Jamás ha habido un episodio en el que me tratara mal como para decir: "He aguantado algo que no lo hubiera aguantado con otras personas". O sea, jamás me ha faltado al respeto, jamás me ha gritado, jamás ha hecho nada. Había incoherencias. Sí, es verdad esa parte que explica de que cuando él tenía una semana mala y yo iba ahí, sí había frialdad, sí había soledad muchos fines de semana. Sí Distanciamiento, existe, o sea, sí existe esa parte, sí es real esa parte en la que cuando yo iba donde él estaba, a los 5 minutos cambiaba de estancia, ¿no? Si él estaba sentado en el sofá y yo me sentaba, se levantaba y se iba a la habitación. Eran fines de semana en los que él estaba desregularizado, porque la semana no había sido buena. Pero sí, lo que a mí me desencajaba es que después de ese fin de semana frío, en el momento en el que yo le decía que me iba, él sufría y era un sufrimiento real. Entonces era me necesita aquí, pero no sé por qué no sabe utilizarme. No sabe utilizar mi compañía o mi ayuda, pero sí la necesita. Porque cuando yo le decía que me iba, no era un simple, ay, ya te vas, no, 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 era un sufrimiento de no, ¿por qué es ¿por pronto? qué? Aún puedes. Sí, ¿qué Y pasó? ¿Qué entonces hice, no? se esforzaba en darme conversación y se esforzaba en estar conmigo como diciendo, no, no, o sea, no, déjame corregir, ¿no? Y era como pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no has aprovechado? ¿Qué ha pasado? ¿No? En este rato. Sí había un sufrimiento real, sí se veía un sufrimiento real. No era un pasotismo, porque el pasotismo se alarga más, ¿no? Pero no, o sea, me acompañaba, me llevaba, me hablaba, me decía, o sea, era como, no, 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 o sea, no, que no se acabe ahora. Que aunque no he estado contigo, sí necesito que estés aquí, Claro. ¿sabes? Y todo eso quizá otra persona, o sea, por mi sensibilidad, por mi empatía, por mi forma de ser, yo eso siempre lo he captado. No me lo ha tenido que explicar, no ha sido algo que hemos aprendido después del diagnóstico, eso estaba antes de saber lo que era. Y yo Ujú. siempre lo he tratado así, desde el principio. Y luego viene el diagnóstico. Es que ese día, ese momento, yo creo que sí se va a quedar marcado para los 2 porque lo vivimos también en mundos opuestos, como la mayoría de las cosas que hacemos, cada uno. Yo recuerdo que lo veía muy enfadado y lo veía muy preocupado y me preocupé porque dije: "Le han dicho algo grave".
claro, me dijo síndrome de Asperger. Al principio pensé, está enfermo, no sé, venía el neurólogo, digo, le han encontrado algo, va a pasar algo. Digo, ¿estás bien? Y al principio me asusté como con él y dije, no. Y cuando él empezó a explicarme, no, estoy dentro del aspecto autista, que yo dije, ¿autismo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Dentro del autismo, pero altas capacidades y soy así porque me comporto así. Y yo inconscientemente iba hablando y yo iba sintiendo, no lo hice consciente, ¿no? Yo iba diciendo sí, sí. Y al final de repente se enfada y me dice, que no hagas eso. Yo, ¿el qué? Que no les des la razón, no tienen razón, no es verdad, yo no soy así. Dije, no, Abraham, no vayas por ahí, o sea, no te están diciendo nada malo, o sea, no ha cambiado nada, o sea, sigue siendo el mismo. Lo único que nos están dando una explicación de todo lo que hemos vivido y que sabes que es verdad. Me acuerdo que le dije, no has pasado de ser un bicho raro verde de ayer a hoy. Sigue siendo el mismo que eras ayer. Lo único que ahora nos han dado una explicación de muchas cosas que en el fondo sabes que eres. Que yo no soy así, al fin. Claro, yo fue como un sí, sí, un sí muy grande. Palomita, 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 palomita. Todo. Y él fue un no. Y no voy a permitir que tú les des la razón, ¿no? O sea, la única persona que tengo de mi lado no se va a poner también del lado de ellos. Wow. Y fue un... Y entonces ahí sí fue un, bueno, vamos a darle espacio, porque ahí sí hubo un primer momento de aislamiento muy fuerte en los que él se leyó, yo creo que hasta la última palabra que encontró en internet sobre lo que era el Asperger, el autismo. Fue un momento de mucha información, mucha información para él, mucho. Hasta que llegó el día de, pues sí, lo soy. Y entonces yo siempre me río porque fue como un niño pequeño, ¿no? A partir del momento de, sí, soy Asperger, llegó el momento de, Abraham, ¿por qué has hecho esto? Es que yo soy así. Es que yo, a partir de ahora yo soy así. Y ahora me tenéis que aceptar con esto, ¿no? Y todo lo justificaba. No quiero ir ahí, no, es que yo no tengo por qué ir porque pues me molesta. Pues no vamos, ¿no? Entonces fue una época de, bueno, vamos a dejarle, también experimente esa parte, ¿no? Esa de, pues todo se justifica. Ahora el autismo era la justificación de todo. Pero después de la época que había pasado, incluso se notaba como si lo estuviera disfrutando, ¿no? Como el decirlo, solo a mí, porque pues no lo abrimos al mundo, ¿no? Pero esa parte de poder decir, esto lo estoy haciendo por esto, se veía incluso como esa parte feliz que ya le tocaba, ¿no? Entonces, pues bueno, le dejamos un ratito que disfrutara hasta que llegó un punto que le dije, bueno, sí, está bien, ya lo hemos aceptado, pero hay que seguir echándole ganas, no puede ser que ahora esto sea justificación para encerrarnos, para no hablar, para no Lo que te hacer... iba a preguntar, si en algún momento tuviste esa conversación con él de decir, oye, sí, pero tu diagnóstico no puede justificar ciertos comportamientos. Pues no fue una conversación como tal de sentarnos, sí, fue como ellos, hablar con, pues no sé si solo con Abraham o dentro del aspecto. Es difícil confrontarlos porque depende en qué momento los pilles, va a salir su ego. Entonces, yo he aprendido que si quiero sacar algo, algo de él, tengo que encontrar el momento y a veces encontrar la situación que dé el ejemplo de lo que quiero explicarle, porque las palabras se las lleva el viento. Y hablar, la teoría para él a veces tiene ese punto de, ¿qué me vas a contar si yo lo sé todo, no? Tienen ese puntito a veces, ¿no? Las altas capacidades y el ego. Entonces, el intentar explicarles algo sin ponerlos en situación no siempre es lo más efectivo. Entonces, yo sí aproveché esos momentos de, es que yo soy así. Sí, me parece muy bien que seas así, pero ahora mismo necesito que no lo seas. ¿Por qué? Por esto, porque necesito salir, porque necesito tu apoyo, porque estoy así. Y de esa manera él lo entiende muy bien. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito, la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas,
Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros. Gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Muchas de las situaciones que describes pasan en cualquier tipo de relación, incluso entre neurotípicos mismos. Digo, no soy experto en relaciones ni mucho menos, ¿no? Pero mucho de lo que describes nos pasa, pues nos pasa en nuestras relaciones todos los días, ¿no? ¿Hasta qué punto se empezó a volver dentro de tu normalidad y cómo encontraste ese equilibrio? Pues es que para mí, o sea, son más los demás los que nos hacen diferentes que la sensación que yo tengo. Yo he tenido otras relaciones y he peleado igual, ¿no? Abraham me supone más reto como papá que como pareja. Mm, O sea, yo cuando Julia no estaba, éramos una pareja que peleábamos cada uno las manías. Yo decía, Abraham tiene unas manías muy marcadas, pero otro tiene otras. Entonces yo peleo con mi pareja, él pelea mis manías y yo peleo las suyas, ¿no? ujú, En ese sentido, para mí sí éramos una pareja normal, a la que quizás sí tenía que explicarle ciertas cosas, pero para mí la base de una pareja y de una relación es tener muy claro qué es importante para uno mismo, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, la parte difícil del autismo, una de las partes más visibles, que es quizá el que nos dicen, ¿no? El ser cariñoso, esa parte de ir de la mano, de abrazarnos, del contacto físico. Yo sé que hay personas a las que es muy importante esa parte y que si en una relación no la tienen no va a funcionar. Pero hay otras personas que no es primordial. O sea, yo no necesito ir de la mano de mi pareja por la calle. O no ujú, necesito que mi pareja me abrace 60 veces al día. Entonces, esa parte que en el autismo todo el mundo ve como, es que el niño no es cariñoso, es que no. Bueno, yo no la he tenido que pelear mucho. A mí cuando Abraham me da la mano lo valoro mucho más porque sé que él lo está haciendo de corazón, es un esfuerzo y le apetece realmente o viene y me da un abrazo. Yo lo pongo al otro en el otro punto, ¿no? Entonces, peleo cosas con Abraham como pelearía con otra persona, porque tengo muy claro que sus dificultades no son una prioridad en mí, en una relación, ¿no? No sé si me ujú. estoy explicando bien, Sí, 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 perfecto. ¿entiendes? Pero porque yo tengo claro lo que yo quiero y lo que yo necesito en la relación. Entonces, por ejemplo, cuando él entra en esos bloqueos y en ese aislamiento, para mí no es un problema el darle el tiempo, porque yo tengo otra red de apoyo y si necesito algo, yo tengo una familia que me apoya muchísimo y no dependo solo de él. Si mi marido no está ese día que yo he tenido un mal día, no pasa nada. Yo entiendo que él también lo ha tenido y que no podemos, que quizá él me necesita y tampoco voy a estar. Pues él busca su recurso y yo busco el mío. Y cuando estamos, nos apoyamos, ¿entiendes? Ujú, ujú, ujú. Pero él tiene un mal día y no me apoya, pero otras parejas que no estaban dentro, igual ese día tampoco me apoyaban. Claro. Y no tenían excusa de que no eran, ¿sabes? No me Sí, apoyaban sí, porque no sí, les sí, daba la sí. gana. Pues eso me fastidiaba más y me dolía más, porque me decían: Eres más egoísta", ¿no? En este Ujú, caso, pues con él no, o sea, pues nos buscamos y el tema de pareja no ha sido tanto problema como el problema de padres, de ser padres, ¿no? Yo hasta que llegó Julia,
No, peleábamos, sí, pero yo siempre he dicho como peleé con las otras parejas que estuvieron antes que él, Oye, ¿no? tristemente, como casi cualquier pareja. Sí, o sea, que venga alguien y me diga: "No, mi relación es perfecta porque mi marido está a todo lo que yo quiero y cuando quiero y responde siempre como quiero". Pues felicidades, no lo pierdas, porque es el único en la tierra, ¿no? En ese sentido, no te puedo decir más. Él nunca, o sea, en ese sentido nunca me ha tratado mal. Abraham nunca me ha tratado mal. Oye, y después llega la maternidad y te enfrentas a otro diagnóstico. ¿Cómo lo tomas? Pues fíjate, en el momento en el que llega Julia, no estábamos tan metidos en el autismo. No teníamos tanta información. Y para mí el autismo era Abraham. Claro. Entonces yo dije, pues si yo he sido capaz de escoger entre todos los hombres del mundo a Abraham, ¿qué miedo voy a tener yo de que mi hijo o mi hija sea igual? Yo en toda mi inocencia, ¿no? Diciendo, si Ujú. aguanta uno, aguanto dos. Como quien dice, quien come, donde comen dos, comen tres. Bueno, ahí yo fui un poquito más inocente. Y yo no tuve miedo. En el primer proceso de enterarme que estaba embarazada, yo no tuve miedo, no tuve ninguna duda, pero sí sentí que Abraham tenía mucha presión. De hecho, el día que nos decían si era niño o niña, él estaba hecho un flan. O sea, él necesitaba que dijeran niño, porque él sabía la carga o sea, el porcentaje de Sí, de prevalencia o sí, de ujú. que en niño pues iba a ser más difícil y la inocencia pensar de que las niñas iban a ser más fáciles. Estábamos totalmente cegados, no teníamos ni idea del tema y íbamos así como muy confiados. Y no fue hasta después, pues la realidad nos ha ido dando las lecciones. Sí, es verdad, yo cuando llegamos aquí a México, Abraham empezó muy, muy fuerte con el autismo. A mí me llegó muchísima información sobre el autismo, vi todos los grados, vi las familias, vi lo que suponía el autismo. Sí, me asusté y sí tuve que alejarme. Yo bloqueé todo el tema del autismo, dije, no, no puedo saber más, no puedo asimilar más información. Y más que Abraham se regresa a trabajar específicamente en el campo de autismo. Bueno, no se regresa, se vienen a México y Abraham a trabajar específicamente en el campo del autismo. Y nos quedamos solos. Porque lo que yo te decía antes, era fácil tener una red de Claro. apoyo en la que cuando uno falla, pero de repente esa red de apoyo desaparece y nos quedamos los tres solos. Ahí fue cuando empezó realmente, cuando yo empecé a saber lo que era el autismo y las consecuencias de tener dos, no uno, dos. Aunque Julia no es tampoco un grado muy, porque también es niña, entonces también lo oculta más. También Claro. es. Julia nos supone el reto de ir averiguando qué es lo que está pasando con ella. Así como Abraham siempre ha sido muy claro y siempre hemos sabido que pasaba algo y la información solo nos iba confirmando lo que era, con Julia no. O sea, si me dices realmente cuáles son las características de Julia, es especial, es un ser especial para ella y no te la sé meter en un baremo, ¿no? Y, o sea, la paternidad, los primeros años para mí fue dura. Yo tuve embarazo de riesgo, un posparto muy difícil, pero tuve la suerte de que esa fase fue la fácil para Abraham. Entonces ahí me apoyó mucho, porque Julia era rutinas y Abraham las rutinas la lleva muy bien. Entonces yo le explicaba a Abraham lo que había que hacer, le explicabas una vez cómo había que bañar al bebé, Y ya. él hacía su estructura y ya está. Cada día la bañaba él. Ya lo veías, ponía su bañera, llenaba el juguete aquí, el jabón aquí. Él tenía su puzzle hecho, la niña se mete, se baña, se seca, era todo. Paso 1, paso 2, paso 3. Sí, con una Y él era feliz. estructura brutal. Sí, 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 sí. No, él, pero lo hace para todo, ¿eh? Ahora mismo le digo, tienes que cocinar, hoy te toca hacer la comida a ti porque me voy a buscar a la niña. Entonces, 1 o 2 horas antes ya llegas a la cocina y están todas las cosas, el aceite, el arroz, la sal, la pimienta, la cebolla, el cuchillo, dónde lo va a poner, la olla, esto, y ya está todo. Y eso pues lo hacía con la niña.
Yo me iba a trabajar porque él trabajaba por la mañana y yo trabajaba por la noche, por la tarde, perdón. Nos cruzábamos al mediodía, ¿no? Él llegaba a comer al mediodía, yo le daba a la niña y me iba a trabajar. Por la noche yo llegaba, él me daba a la niña y se iba a dormir. Entonces, cuando yo llegaba tenía que esperar, pues él se hacía su croquis. Está aquí, tengo la comida ahí, tengo la bañera, el pijama. Vale, entonces me agarraba a la niña y él pasaba la tarde con ella, él solo. Y él feliz, él no se ha perdido nada de la niña, la ha cuidado. O sea, ha sido esos primeros años 50-50. Ya te digo, trabajábamos los dos, yo me ocupaba de una parte y él de la otra, sin problemas. No, cuando ya la niña empezó a hablar y empezó a decir lo que quería y las estructuras empezaron a romperse y ya ese puzzle que él creaba, Sí, no porque era el que empieza a la ser niña quería, evolutivo, digamos, esas estructuras empiezan a evolucionar y a empiezan cambiar. a ir. Guau. Entonces ahí es cuando empezaron los problemas, porque él sí hubo algunos momentos que, no que se quiera bajar del barco, pero que dice, no, por aquí no puedo. Sí, sí, Encárgate tú porque por aquí no puedo. ¿No? Entonces había una parte de decir, bueno, me parece muy bien que no puedas, pero yo también soy madre primeriza. Yo también tengo miedos, yo también tengo problemas. Y ahora tu condición no va a ser la que me deje sola. O sea, que aquí sí es donde empecé a decir, bueno, me parece muy bien tu autismo, pero tú has querido tener mujer y hija. Aquí vamos con todos los dos. Y te pones las pilas. Y ahí sí que es cuando yo empecé un poquito más mi autoexigencia con él y a ponerme un poquito más dura. Pero porque pues ya me afectaba, o sea, no me afectaba a mí, me afectaba a mí y a mi hija, claro. ¿no? Al principio sí cometí el error de intentar llevarlo yo, por ese miedo o por ese cuidado, ¿no? De los dos, de decir, bueno, él no sabe, que no la perjudique a ella, yo me metía en medio todo el rato cuando habían crisis, cuando habían bloqueos, intentar mediar, de estar siempre, de que él entienda, de que ella entienda, de que todo funcione, de que vamos a hacerlo bien para uno, para otro. Como Hasta que árbitro todo el santo día. todo el día, todo el día. Hasta que pues una explota y dice, no, no es mi rol. Ellos han elegido esta vida también. Y es un aprendizaje que tienen que hacer. Y como podáis, igual que hago yo, a mí no me ha enseñado nadie. Yo no tengo el manual yo, ni la respuesta. Y Entonces, ojalá viniera un manual para todos los cambios en etapa de ojalá. edades, para poder decir ahora paso 1, paso 2, paso 3. Y no, aquí las estructuras se van modificando conforme a las etapas de edad. Sí. Lo bueno es que, pues lo que digo siempre, ¿no? Abraham sí tenía actitud y sí tenía ganas. Para él su hija es lo más importante. Entonces, en el momento que ve que yo suelto, dice o me subo al barco o me quedo fuera. Claro. Y yo no quiero estar fuera, porque él, por su hija, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese momento sí se puso las pilas y sí es difícil. A día de hoy peleamos y peleamos. Ahora ya los tres, porque mi hija ya tiene 9 años y entra en la pelea con los tres, ¿no? Pero sí hay esa parte buena de la actitud, porque en esta época en la que nos hemos metido en el autismo y que Abraham ha explicado sobre mí, sobre la niña, sí nos llegan mensajes. Yo escribí en su blog algunas entradas, ¿no? Explicando cómo era vivir con él, ¿no? Y había mensajes de hombres que estaban muy enfadados con la vida. Mm. Es que las mujeres, es que la vida, y decía, es que no es un problema del autismo, es un problema de que tú no estás abierto a la vida. Yo no soy un ángel caída del cielo que he venido a enamorar al autismo. Lo Sí, que he sí, a encontrado un iluminar la autista, vida de una persona. No, no. claro, lo que me he encontrado con un autista que no está enfadada ni con las mujeres ni con el mundo y que me da la oportunidad de entenderle. Tú estás enfadado con todas las mujeres y me imagino que cuando alguna se te acerca, lo primero que haces es soltarle, atacarla. Entonces, la actitud en este aspecto es muy importante y la actitud viene de una aceptación, de un diagnóstico, de un... Y de un proceso individual. Claro, por eso sí, nosotros, si nos preguntan sobre el diagnóstico, es básico. Claro. Es básico saberlo y es básico aceptarlo. Y comprenderlo para comprenderte.
¿no? Sí, porque, a ver, pues yo hablo desde el grado 1. Yo no me voy a atrever a hablar del grado 3 o de grados, o sea, más difíciles, ¿no? Pero en este caso, en el momento en el que tú sabes tus limitaciones me refiero a Sí, dificultades, no, sí, no le sí, voy, no sí. le voy a decir limitaciones, sino dificultades. Puedes trabajarlas y llegar a lo mismo. Y encontrar una persona que encaje dentro de esas dificultades, porque no van a ser prioritarias y va a ayudarte a trabajarlas. Sí, o que te las haga más llevaderas sin representar una carga, ¿no? Claro, O que te ayude a un entendimiento de las mismas para poderlas llevar mejor. claro, porque gracias a Dios somos muchas personas en el mundo muy diferentes que queremos cosas muy diferentes en la vida. Entonces, mm, Abraham puede perfectamente darme lo que yo necesito, pero a otra mujer no, por lo que te digo, porque igual otra mujer necesita más atención, necesita más cariño, necesita otro tipo de diálogo. Pues va, esa mujer pues probablemente no te va a aguantar. Y Pero que como esto yo hay más sucede en las mujeres. neurodivergencias y en las neurotípicos y en Claro, hay absolutamente mujeres muy todo. independientes que no, o sea, que quieren un compañero de vida, pero no quieren una lapa. Entonces, todas estas mujeres que somos más independientes, que nos gusta tener nuestros espacios, nos gusta salir con nuestras amigas sin tener que ir siempre en pareja, o nos gusta hacer nuestros cursos, yo no necesito que mi marido esté 24 horas, 7 días a la semana conmigo. Entonces, no me supone un esfuerzo que él necesite su tiempo, porque yo también lo necesito. Claro, pero cuando estás con él, quieres de tu presencia. Sí, y hay veces que no la tengo y me enfado con él, porque digo, ahora sí la quiero, pero a él también le pasa, porque hay veces que él baja en un momento eufórico que digo, ay, no, Abraham, esta euforia ahora no puedo. Y tenemos que encajar los dos, Claro, pero es encontrar, o sea, es el aceptarte y el buscar a alguien, pero claro, tú puedes buscar a alguien que encaje contigo cuando tú sabes quién eres, claro. cuando tú sabes qué parte del puzzle vas a completar. Cuando no lo sabes o cuando estás enfadada por ser esa parte del puzzle, pues no, nunca vas a encontrar a nadie. Pero porque ni tú mismo te aceptas. Si tú no te aceptas, no te van a aceptar fuera. Totalmente, y creo que, todo empieza por el amor propio, ¿no? Y si la Sí, propia persona no tiene una aceptación o un amor por sí mismo, difícilmente, si tú no estás sí, bien, no no. puedes estar bien para tu pareja, ¿no? A mí esto Sí. ya me está sirviendo de terapia de pareja, aunque no lo creas. Vamos a hacer un 2 por uno, venga. Sí, 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 sí. Imagina nadar kilómetros sobre el mar, desde Cancún hasta Isla Mujeres, con un solo propósito: visibilizar y apoyar a quienes viven con autismo. Ese es el corazón del el cruce por el autismo. Un desafío que no solo es un desafío físico, sino profundamente humano. Y aunque no todos podemos estar en el agua, todos podemos ser parte de esto. ¿Cómo? Donando en un sitio oficial del cruce tu aporte, tu ayuda a construir un mundo más inclusivo, más empático, donde cada persona con autismo tenga su lugar, es sumamente importante. Entra, dona y cruza con nosotros. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. Oye, ¿y cómo vives la maternidad y la pareja, no? Digo, mucho de lo que hablábamos, ahí me viene en mente mucho esto de los lenguajes del amor, ¿no? De que al final del día, pues, son las necesidades y expectativas o cómo te gusta relacionarte, ¿no? Pero, pero vivirlo como madre, ¿no? De Julia, y aparte, como esposa de Abraham, de repente debe de ser abrumante, ¿o no? Sí, sí. Primero, lo más difícil es el apagar el ruido de fuera. El decir, no vamos a ser una familia típica,
No lo vamos a ser. Eso está claro. No vamos a ser, no vamos a salir y vamos a cumplir las expectativas de todos. Entonces, apagar ese ruido es difícil, Mm, porque por mucho que nos queramos hacer los fuertes, el bajar esas expectativas de tener la familia perfecta que todo el mundo quiere es difícil. Pero yo cuando digo apagué el autismo en mi mente, fue para conseguir, centrarme en nuestras necesidades, las únicas. A mí que me digan que las personas autistas necesitan blanco o negro, me da igual, porque igual mi hija no lo necesita ese blanco y negro, ya lo igual puedes necesita un usar y azul. Y sí, como yo claro. estoy escuchando que él me dice que es el blanco, 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 y mi hija me está Te gritando el sesga por azul, completo. pero yo tengo que hacer lo que me dicen fuera. Entonces, yo sí tuve que apagar el ruido de fuera para concentrarme, ¿no? Porque sí es verdad que no hay 2 autistas iguales, ni 2 personas iguales, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, o sea, yo lucho mucho, una de las luchas más fuertes, sobre todo con Julia, con Abraham también, pero con Julia es el sueño. No quieren dormir. Para ellos el día es eterno, o sea, dormir es perder el tiempo, ¿no? Tú imagínate tener un marido hiperactivo que está todo el rato haciendo cosas y de repente un bebé que no duerme durante todo el día. Yo estaba Agotado. destrozada, estaba agotadísima. Julia dejó de dormir durante el día, pues al año. Y ese primer año dormía porque le obligaba. No era un bebé de la dejo en la carriola, duerme y yo puedo hacer cosas. Era una niña que tenía que estar conmigo o con su padre todo el día. Necesitaba contacto físico. Entonces fue creciendo y la niña, o sea, el momento de irnos a dormir, o sea, tú estás muerta, lo único que quieres es cerrar los ojos y tienes 2 personas Sí, sí, queriendo a estar punto de salir de fiesta y queriendo, ¿no? Y entonces me acuerdo que leí, no, hay que dejar apagar la televisión, nada de tecnología, 2 horas antes. Dije, bueno, venga. No, me pongo a jugar con mi hija para relajarla. No, aquello la puso a Dios. 3000. Digo, no, esto es una fiesta para mi hija. Esto es una fiesta para mi hija, o sea, esto no va a acabar nunca. O sea, si yo tengo que esperar a que mi hija se aburra, me dan las 3 de la mañana. Tenía 2 añitos y la tumbaba en la cama y me decía: "Mamá, vamos a hablar, que hoy no hemos hablado". Para convencerme, para darme pena, a ver si, diciéndome que me echa de menos y quiere hablar conmigo con 2 añitos, ¿eh? Guau. "Vamos a hablar". No, cariño, no es hora de hablar, es hora de dormir. Habla con tu almohada, adiós. Claro, entonces, ¿qué me funciona a mí? Pues yo lo siento mucho, quizá voy en contra de todos, pero yo la tumbo en la cama, le pongo la tele, no tabletas ni móviles, pero le pongo la tele, algo que ya hemos visto muchas veces que no le supone un esfuerzo, y la bajo y al final se aburre y se duerme. Pues ningún, ningún especialista me va a decir ponle la tele a tu hija para Claro. dormir. Pero yo duermo a mi hija, es la única manera de que mi hija se apague. Al final del día nos vamos ajustando también a sus propias personalidades, ¿no? Y a sus formas de Claro. estar. Claro. Entonces, yo sí, para mí es un prueba, prueba, error, prueba, error, prueba, error con los 2, ¿eh? ¿Qué necesita? Los escucho, los observo mucho, y voy probando. Con Abraham, explicar mucho. Abraham me exige el tener que explicar cada situación, qué es lo que está sintiendo su hija, para poder ponerse en situación y atenderla. Mm. Porque, pues, el tema de las emociones no las entiende, y en eso sí son muy diferentes Julia y Abraham. Julia es muy emocional, muy emocional. Y si Abraham no te da un abrazo en una semana, Julia te puede dar 60 al día. Mamá, ¿me abrazas? Mamá, ¿me abrazas? Mamá, ¿me abrazas? Mamá, ¿me abrazas? Y te lo puede repetir y repetir y repetir. Entonces eso a Abraham le choca, ¿no? O sea, el día que Y viene: sí, "Papá, ¿me sí, abrazas, demanda papá?". demanda demasiado de él. Muchísimo, muchísimo. Julia es muy, muy, muy demandante desde bebé. Entonces yo tengo que ir explicándole, te necesita, ha tenido un mal día, y demostrarle que en el momento es más fácil. Acabamos antes dándole el abrazo que ignorándolo. Ah. Entonces, eso él también lo ha tenido que aprender, ¿no? Llega, le das el abrazo y Julia se baja, Julia se relaja y ya está. Abraham, ahora necesito, claro, él
maniático del orden. Sí, tienes que estar mapeándolos constantemente, supongo. Todo el rato. Porque él quieren cosas muy diferentes. Él lo explica, ¿no? Llega Julia del colegio y él necesita primero sacar todos los pendientes, la mochila, la lonchera, la comida. Y Julia lo que necesita es expresar todo lo que le ha pasado en la mañana. Y necesita atención, pero él necesita hacer las otras cosas. Entonces es como parar, observar, observaros uno al otro. O sea, equilibraros. Uno que haga una cosa y otro que, o sea, por favor, porque entran en choque. Entonces Julia se siente herida porque mi padre no me escucha, no me mira, el otro es que no me hace caso porque si primero me hace la lonchera, luego lo escucho. Bueno, pues primero escúchala y luego haz la lonchera y tengo que estar ahí como, a ver, ¿cuál es la mejor solución para que los dos lleguen aquí? Y a veces con un cambiecito Milímetro, mínimo ya todo ahí funciona explotamos, perfecto. explotamos. Si tiramos un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, eso puede suponer una explosión. Si me va bien por un lado, si me va mal por los dos. Claro, claro. Si me va mal por los dos. Si te digo, la paternidad es lo que realmente ha sacado el autismo a relucir en esta familia. Guau. Sí. Y has Y tenido que autismos, ajustar expectativas respecto a muchas sí, cosas hemos y tenido constantemente. que, sí, es lo que te digo, apagar el ruido de fuera y muy mental de lo que tú esperabas, de lo que tú querías, a lo que realmente va a ser. Yo Y digo, a mí me gusta mucho una canción de Carlos Rivera que dice: "Solo tú y yo conocemos nuestra historia porque tú y yo la escribimos", ¿no? Y es totalmente así. O sea, ahora mismo, pues mucha gente podrá juzgar, pero es que no sabe lo que hemos hecho nosotros para llegar donde estamos. Estemos bien o mal, ¿eh? Porque hay quien dirá: "Estos están fatal", pero nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos y estamos muy orgullosos. ¿Y cómo te cuidas tú en ese doble rol de mamá, esposa? ¿Qué haces tú por ti? Pues mira, hasta hace poco nada. Hasta hace poco tiempo yo caí muy fondo. Me dejé mucho, sin darme cuenta, ¿eh? Intentando ser la mejor mamá y la mejor esposa, desaparecí totalmente. Y coincidió con la pandemia. En el momento la pandemia nos mostró muchas cosas, ¿no? Y nosotros tuvimos que venir a México a vivir eso, ¿no? Porque no solo me lo mostró la pandemia, sino me lo mostró la pandemia estando sola. Claro, y estando a kilómetros, miles de distancia, horas, incluso de que Sí, no es lo mismo a las 7 de la noche, tú aquí en México quería hablar con alguien que para allá son las 2 de la mañana, ¿no? sí. Y allí me di cuenta de que yo recuerdo una vez que Abraham, que sí me vio mal y me dijo: "¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas hacer para estar bien?". Y le dije: "Es que ni lo sé". Guau, Dime, ¿qué te gusta? Para empezar, pues, no sé, a él se refería, ¿te gusta pintar? Si te gusta hacer algo, pues compramos pintura y te damos tu espacio para pintar, ¿no? Y yo fui incapaz de contestarle en eso. Me dijo: "Te compro lo que necesites para estar aquí y tener tu espacio". Y le dije: "No te puedo dar una respuesta porque no sé ni quién soy ahora mismo". guau. Me perdí mucho en la maternidad, me perdí muchísimo, y en la demanda de también, yo como infravaloré a Abraham. Tampoco le di la oportunidad de demostrarme si podía ser buen papá o no. Pues yo también me escondí en el autismo, no va a poder hacerlo. Esta condición no se lo va a permitir, ¿no? ¿Tenías quizá ese sesgo de querer estar como cuidador de Abraham para que él fuera buen papá todo el día? Sí, sí. Y de darle ese espacio, era, bueno, vamos a darle el espacio porque si se relaja y él se regulariza, bajará y estará mejor. Pero para darle su espacio, yo saturaba el mío, Claro. porque entonces, o sea, yo jamás tenía ese espacio, ¿no? Porque, pues tú imagínate si Julia es activa y, o sea, si tiene energía haciendo todas las actividades, en el momento que le quitamos todas las actividades, te puedo prometer que a las 10 de la mañana habíamos hecho todos los tutoriales de YouTube que te daban ideas para toda una semana. Eran las 10 de la mañana y me decía: "¿Qué más, mamá? ¿Qué hacemos ahora?". O sea, nada, nada, nada.
Sí, sí, necesito parar. Sí, necesito porque, o sea, Julia tiene ahora 9 años y te puedo decir que hace cosa de 6, 7 meses o de este último año que ha empezado a sentarse a ver una película entera. Mm. Ya me decían las mamás, no, este fin de semana hemos estado viendo películas y comiendo palomitas con la niña, no hemos hecho nada. Y yo decía, ¿películas? ¿Qué es eso? Sí, yo Yo he eché pintado, he palomitas, saltado, bombones, pintado, el escudo, ta. todo y solo en la mañana del sábado. Solo en la mañana del sábado todo lo que tú has podido hacer en el fin de semana lo hemos hecho nosotras. ¿Y cómo te sobrepusiste a ello? Tuve que poner límites, tuve que aprender a poner límites y tuve que enseñarles a ellos que yo también era importante, que no fue fácil tampoco. No por culpa de ellos, no porque ellos no me consideraran importante, sino porque yo nunca les había dicho que yo era Sí, importante. de, oigan, también, Hola. también Claro, estoy, ¿no? ellos estaban acostumbrados a lo que yo permitía, ¿no? Entonces, en el momento en que yo dije: ¿Sabéis qué? Me acabo de dar cuenta que tengo emociones, tengo límites", fue un choque, fue un choque. Y hubo malos momentos, sí, porque no estaban acostumbrados. De repente, cuando Abraham vio que no tenía cuando no tenía ese soporte 24 horas que yo daba, sí hubo momentos de no sé llevarlo, no me bloqueo. Y Julia también, ¿no? De: "¿Por qué me dejas sola con mi padre? Sí, ¿ahora qué pasó? ¿Qué pasó?". Pero resulta que con el tiempo nos ha ido muy bien. O sea, la relación entre Julia y Abraham ahora es muchísimo mejor que antes, porque yo me he retirado. Wow. ¿En algún momento sentiste tu culpa por querer estar ahí de cuidadora primaria doble? Sí, cuando vi el resultado de no estarlo, Wow. cuando vi el resultado de intentar ser, la heroína, nadie me había llamado a mí a ese papel. Y lo adquiriste y lo Nadie, compraste tú sola. sí, y me destruí yo sola. Wow. ¿Y cómo te reconstruiste? Estoy en ello, todavía no lo he hecho. Estoy en ello poco a poco. Poco a poco cada vez voy soltando más y me ayuda el ver los resultados, pues lo que te digo, ¿no? El ver que de repente Abraham puede gestionar muchísimo mejor las situaciones de lo que ni Julia ni yo nos imaginábamos, ¿no? Wow. Y de repente cuando ahora, por ejemplo, Julia le gusta el fútbol. Papá, cuando juegue, Abraham es del Madrid, ¿no? Y se sienta con él. No tiene ni idea, en realidad no le gusta, ¿no? Pero ella quiere pasar ese momento con su padre. Y a veces me mira como con culpa, como diciendo: "Mamá, ¿quieres verlo?". "No, cariño, no te preocupes, yo estoy bien, aprovecho para hacer mis cosas y tú disfruta con tu padre", ¿no? Y ver esa conexión que yo antes me daba miedo, digo, o sea, qué egoísta fui, ¿no? Queriendo ayudar, les privé de cosas que tenían que vivir también, ¿no? Y con ese, y a lo mejor lo voy a poner muy mal en palabras, porque no es complejo, pero esa necesidad de cuidar o de pensar o creer que Abraham no sería capaz de ser un buen padre sin tu supervisión o que sin tu intermediación la relación padre-hija no iba a funcionar Sí, y ahí estabas por una necesidad quizá más tuya que de ellos. Qué sí. fuerte. Un miedo, porque mira, Abraham dice que conoció el amor cuando nació su hija. Mm, Yo conocí el miedo cuando nació mi hija. ok. Y mira que yo soy muy miedica, ¿eh? Yo siempre he sido de las personas más miedosas que hay en la vida, ¿no? Pero cuando nació mi hija, conocí lo que era el verdadero miedo, porque el que le pase algo a mi hija, o sea, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero a mi Sí, el hija, miedo a fallar, el miedo a no estar, el miedo a no cumplir, el miedo a que algo todo, salga mal, a que le a que pase tenga un mal algo. día, que le digan, a que sufra, todo ese miedo a mí me bloqueó. Guau. Y yo sentí que tenía que protegerla y que tenía que explicarle y que tenía que entenderlo y que tenía que suplir todo lo que los demás no le dieran, lo tenía que suplir yo. Y no, porque su padre tenía muchísimo que darle y Oh, muchísimo que enseñarle dentro de sus fallos, ¿eh? Porque Abraham falla mucho, igual que yo. Y es gritón, y es enojón, y es impaciente, y tiene muchas cosas. Pero también le enseña mucho a Julia, igual que yo. Aprenden mucho el uno del otro, igual que yo. oye, me vino ahorita una escena de la película de ¿conoces a Joe Black?
que me fascina porque llega uno y le llega el personaje Joe Black y le pregunta de qué es el amor, ¿no? A uno de los cuñados y le dice porque conoce lo peor de mí y no le importa, ¿no? Y a pesar de ello está conmigo, ¿no? Porque al final del día creo que en la luz todos brillamos, Sí, pero en la sombra ahí es es más difícil. cuando es más complejo, ¿no? Pero ahí es donde se ve realmente la relación, el amor, Totalmente, claro. totalmente. Entonces, cuando aprendes eso, sigue siendo difícil. Seguimos peleando, pero tenemos mejores resultados. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. ¿Y cómo construiste una red de apoyo lejos de tu casa en un país totalmente distinto? Que luego digo, a ver, que aunque hablemos el mismo idioma, entre comillas, porque lo contextualizamos o conceptualizamos totalmente distinto, los usos y costumbres son otros. ¿Cómo pudiste construir tú y hoy tienes una red de apoyo aquí en México? Pues mira, siendo sincera, no tengo una red de apoyo, no porque no haya gente buena o no haya gente que quiera ayudarnos, para nada, ¿eh? Es más cultural, porque por mucho que nosotros hayamos intentado adaptarnos a la forma de vida de aquí, no lo hemos podido hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de los horarios. Nosotros nos sentimos muy solos porque nuestros horarios de comida, de sueño, de salida, son diferentes. Entonces, nosotros queremos quedar a comer con alguna otra familia. Nosotros para quedar a comer quedamos a la 1 o 2 del mediodía. Aquí nos dicen, quedamos a comer a las 5 de la tarde. Sí, o nos Número. vemos como a las 3 y a las 4:30 estamos llegando, ¿no? Claro, entonces para nosotros eso no es red de apoyo, porque yo a las 5 pues ya lo he hecho todo durante el día, ya no necesito que vengas a hacerme compañía. Pero ¿qué pasa? Que aquí vienen a las 5 porque van al mandado, van primero a ver a los padres, a los suegros, tienen un proceso que hacer antes de llegar a su actividad familiar solos. Pero como nosotros no tenemos que ir a ver a nadie, estamos hasta las 5. Ya hemos comido, lógicamente no esperamos a las 5 para comer, pues ya es una merienda cena. Pues ya hemos hecho nuestra comida solos y a las 5, pues a veces es como, no, es que ya. A veces, sacamos a las niñas al parque, nos vemos a las 8. ¿A las 8 de la tarde? ¿Para qué necesito yo salir a las 8 de la tarde al parque? Esa hora yo ya quiero estar en pijama. Claro, es ahora ya, o sea, no necesito que mi hija salga a las 8, ni yo. O sea, yo necesito salir a las 5 de la tarde, jugar y a las 8 ya estoy dentro, me baño, hago la cena, ya estamos todos relajados y podemos hacer nuestra rutina de noche. Pero, o sea, no es que ellas no quieran ayudarme, es que a mí me cuesta Si es que el uso y mucho. costumbre y culturalmente es otra cosa, es otro Es contexto. otro, entonces tengo red de apoyo, sí tengo gente que me ayuda, si yo tengo un problema tengo a quien llamar y tengo a quien se preocupe, pero yo no tengo un apoyo diario de decir, no, salimos, es muy difícil adaptarnos. Hemos pasado muchos fines de semana solos, porque pues el fin de semana es el día en el que se va a casa de los padres. Aquí es muy típico esto en México, ¿no? Entonces, hemos estado muy solos, sí. Muy solos, en ese sentido, sí. Yo creo que la paternidad del autismo, la maternidad en sí es muy solitaria, ¿no? Y te condiciona muchas veces esos grupos sociales. Sí, y fíjate que te digo, Julia es muy sociable. Julia no es como que tengamos dificultades a la hora de que haga amigos, al contrario, tiene muchos amigos y a veces
o sea, nos han invitado a muchísimas fiestas, muchísimos niños. Sí es una niña, antes más, ¿eh? Ahora sí se le empieza a ver un poquito más, ya es más madura y empezamos a entrar ya en los conflictos, ¿no? Pero antes a mí me ha salvado mucho las fiestas de cumpleaños, me han salvado muchos fines de semana. Porque era mi red de apoyo, nos han invitado a una fiesta, tenemos algo que hacer el sábado, ¿no? No es el plan ideal, pero vamos y O vamos a vamos, hablar con salgamos. gente y vamos a estar, ¿no? Yo soy de las mamás, somos de los papás que llevamos a Julia a todas las fiestas. Pero sí es verdad que te encuentras, Julia, los conflictos que tenemos es que es muy emocional, entonces siente las cosas de otra manera. Y tenemos que ir explicándole que los niños no la intentan atacar. Para ella es muy extremista. Entonces es el mejor día de mi vida o el peor día de mi vida. Sí, no hay medios, no hay No hay neutro. medios. Sí. Y entonces es o mi mejor amiga o mi o enemiga no somos amigos. porque me volteó, porque me hizo una cara. Sí. Entonces, ahora, antes no era tanto, era más pequeña, pero ahora, por ejemplo, estamos en el conflicto de hoy sale del cole y no tengo amigas, nadie me quiere, nadie me hace caso, es que no. Y mañana 2 le dicen qué guapa te ves hoy y ya tiene 2 nuevas mejores Son amigas. sus mejores amigas, las adora, pero a un punto en el que a mí eso me hace sufrir mucho, porque las trata como hermanas, como si fueran parte de la familia. El día que una niña le mira bien o le hace caso, ya forma parte de la familia y le compro y le digo y la quiero invitar a casa y es mi hermana. Pero claro, esa niña no es tu hermana, no, y simplemente ese día no tenía nadie y se ha juntado contigo. Sí, pero al día hoy fue siguiente, linda contigo y está bien y no pasa nada, pero ni otra vez, ni blanco ni negro, ¿no? Entonces al día siguiente sale llorando porque esa niña hoy no le ha tratado como su mejor amiga. Y en ese sentido sí es difícil porque ahora estamos en un punto en el que nadie la quiere y no tiene amigos y se pelea con todo el mundo. Y luego me viene el Día del Amor y la Amistad y es a la niña que más cartas le han escrito. Y le dura 3 días ese rush, esa emoción de wow. Uno. O sea, es el ratito que no las ve, porque cuando las ve empezamos de cero. Cada día empezamos de cero. No me dura. Mucho lo que yo creo, digo, claro, a ver, ninguna persona autista es igual, ¿no? Ninguna persona es igual, pero sí creo mucho en el trabajo de inteligencia emocional, ¿no? Sobre todo en las mujeres autistas, por lo que he conocido y por lo poco que conozco, y sin ser experto ni especialista, ni mucho menos, pero sí creo que una base fundamental es la inteligencia emocional. El saber estar bien cuando te mandan una carta o cuando no te hacen caso, ¿no? Y creo que es muy complejo y muy difícil. Es muy difícil y también porque lo tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, trabajarlo demasiado pronto, ¿no? Demasiado, a veces Julia necesita explicaciones que yo creo que su cerebrito no está preparado para entenderlas. Pero, o sea, está sufriendo el problema sin poder asimilar la solución. Claro. Y eso porque no tiene la madurez. Qué paradójico, ¿no? Porque lo acabas de decir muy interesante. O sea, sufre el problema sin tener la herramienta para encontrar la solución porque no tiene la madurez necesaria. No. Wow. Ni la experiencia, ni puede quedarse con lo que está viviendo y sacar una buena lección, porque todavía no sabe sacar lecciones de algo tan importante. Claro. Yo, mira, te digo, tenía unos 2 añitos, íbamos con ella en el carrito y estábamos en España todavía, y pasamos por al lado de un hombre que estaba durmiendo en unos cartones. Estaba ahí tapadito, era invierno, y me preguntó, ¿y este señor por qué está aquí? Bueno, Julia, es que no tiene casa, duerme aquí. Bueno, si te explico con 2 añitos o sea, lo que le llevó esa información a pensar, no tiene casa y sus papás y estará triste porque es que no lo quiere, no es que no tiene papás o que... Y yo decía, no, pero o sea, tienes 2 años, ¿de dónde están saliendo Sí, relájate. ¿De dónde están saliendo toda esta lógica que estás haciendo? Y por mucho que quieras explicarle a una niña de 2 años que este señor, por circunstancias de la vida, por adicciones, por problemas, está ahí, que no
¿qué va a saber ella de todo eso? Sí, que Ella ves. solo sabe que está triste porque hay un hombre durmiendo en la calle y no tiene papás y no tiene casas. ¿Cómo le evitas esa pena? Sí, porque además lo sufren. Sí, sí sufre mucho. Julia tiene 9 años y ella ya ha hecho su proceso de psicólogos y para intentar gestionar todas esas emociones que no sabe ni de dónde le vienen. Es que a veces está triste y no sabe ni por qué. Sí, que es un tema quizá de hipersensibilidad, Sí. pero no a los estímulos, a las emociones y el no saber manejarlas y el no saber comprenderlas de alguna manera, más que manejarlas, comprenderlas, ¿no? Sí, porque a veces ahora, por ejemplo, ella se frustra si tú intentas explicárselo, Puf, porque no se entiende, no se siente comprendida. claro. Y a mí a veces me dice, te lo cuento, pero no me digas nada. Como diciendo, no quiero oír la parte de mamá que me está explicando qué estoy pasando o qué tengo que hacer. Simplemente quiero que me escuches y no me digas nada porque no estoy preparada para que me digas. Oye, a lo mejor una pregunta muy tonta, pero ¿qué ya vio las de Intensamente, las películas, esta de Disney? No le llamaron la atención porque no las acaba de... No acaba de... No sé cómo decirlo. No, la verdad sí la llevamos para ver si... Pero no, digo, ella, todo el tema de películas y de esto, ¿no? No le Ella es muy de piel, de lo que está pasando aquí. sí, como En una kinestesia. pantalla se sienta y lo ve porque los demás lo hacen. Y Guau, es mucho de copiar. Y si mis amigas han visto Moana, yo también voy a ver tengo Moana. que ir a verla. Aunque luego no estoy sentada en toda la película. Que me hace gracia porque tú estás ahí en el cine con ella viendo una película para que ella la vea y salta y se levanta y salimos al baño 2 veces y quiere bailar y sales y le dices: "¿No te ha gustado?". "Sí, está súper bien, muy bonita, mamá, me ha encantado. Lo he pasado súper bien". Pero ¿te has enterado de lo que pasa? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo has podido saber qué está pasando ahí si no has estado quieta? Y Guau. no te has callado. Y no has parado, si a mí me ha costado seguir el hilo. Sí, sí, sí. No, le ha encantado, súper bien, pero no, o sea, ella tiene que vivirlo. Ella tiene que sentirlo. Guau. Oye, y con la información y conocimiento que tienes hoy, obviamente la madurez y sin arrepentimientos, ni mucho menos, pero, ¿hubieras hecho algo diferente o te hubiera gustado hacer algo diferente, ya sea en tu maternidad o en tu matrimonio? Una de las cosas que sí me arrepiento es de no haber pedido más ayuda al principio, de lo que decimos, ¿no? De ser la heroína. Creo que me hizo mucho daño, pero también creo que me ayudó a ser más valiente y a llegar donde estoy ahora, ¿no? Me hizo consciente de muchas cosas y me ha obligado a soltar de otra manera, más libre, ¿no? Igual no hubiera sabido soltar como suelto ahora o como les doy la oportunidad. Pero no me arrepiento porque no me arrepiento de más porque sé que ha sido el proceso que necesitábamos. Y sí estoy orgullosa de dónde estamos, Claro, bien o mal, a nuestra manera, pero estamos donde lo hemos construido nosotros. totalmente. Oye, y hablando un poco de inclusión, ¿no? O de este concepto de inclusión, ¿qué diferencias ves hoy respecto a México y España? Respecto a la sociedad en general, la empatía, la comprensión, ¿cómo ves las cosas tú? Claro, no te puedo comparar mucho porque lo que yo viví de autismo en España fue muy poquito. Entonces, lo que sí veo es que la inclusión a veces siento como que es un concepto que no todo el mundo entiende. Para mí la inclusión no es abrir todas las puertas del mundo a todo el mundo, ¿no? Para mí la inclusión es escuchar a cada persona de una manera individual Ujú, para poder darle el espacio que él necesita. Pero yo como mamá no voy a pelear para que mi hija tenga todas las puertas abiertas, porque no todas esas puertas me interesan. claro, A mí ni a no me ella. sirve, claro, a mí no me sirve el que acepten a mi hija en una escuela, porque tengo el derecho a que mi hija pueda entrar en todas las escuelas, y resulta que en esa escuela entro y no me la tienen en cuenta.
y me la apartan y no evoluciona. Pero yo he conseguido que mi hija pueda entrar en la escuela que yo decía. Para mí eso no es inclusión, para mí inclusión es sí tener todas las oportunidades, ¿no? Pero que las creen, Las que opciones. creen espacios en el que a mi hija se le vaya a escuchar con su propia voz. A mi hija y todos, y no solo en el autismo, en todo tipo de discapacidades, de trastornos, de condiciones, que tengamos la oportunidad de tener un espacio, porque a mí no me asusta que a mi hija la pongan en un grupo en el que todos los niños son como ellos, que a veces es como, no, no, tenemos que mezclarlos a todos y que todos vayan juntos. Hay en situaciones que va a favorecer mucho la convivencia, pero hay en otras que no. Porque si yo mezclo en un mismo grupo niños que aprenden así de rápido con niños que necesitan una semana para asimilar una fórmula, Sí, uno se van a frus uno de los dos va a perder los su tiempo. los 2 se van a frustrar, los 2 grupos. Claro, o me centro en uno o me centro en otro. Claro. Entonces, a mí no me da miedo que a mi hija la pongan en un grupo en el que vayan a seguir su ritmo y todos los niños estén al mismo ritmo, porque mi hija va a aprender, primero, que no está sola y va a crear su primera red de apoyo, junto con personas como ella que la entienden y que la comprenden. Claro. Y segundo, va a avanzar sin frustrar a nadie. Y luego ya encontraremos esos puntos en los que nos juntamos todos y convivimos, pero porque ya somos fuertes. Nadie nos ha frustrado, nadie nos ha comparado, ¿no? Si yo tengo un espacio en el que siento que, o sea, el sentirse diferente siempre tiene que ser muy duro. Y eso a veces es lo que queremos, ¿no? El que mi hijo esté en todos los grupos como están los demás niños. Pero tú estás pensando en cómo se siente ese niño durante todo el día. Le Que estás no dando un pertenece, que no espacio. encaja. Claro, estás metiendo una pieza en diferente todo el día y el niño va a todas partes y nadie es como yo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los dinosaurios, pero como no están de moda, tengo que ir al fútbol, al básquet, a los scouts, al no sé qué, y ahí nadie me entiende. Sí, porque ahí no se habla de dinosaurios. Claro, ¿y qué hay de malo en que yo pase mi rato con gente hablando de dinosaurios y me sienta seguro en ese momento? Cuando salga de mi espacio de dinosaurios, igual sí me puedo enfrentar a otros grupos porque sé que tengo una red de apoyo. Y si tú no me entiendes, tengo a quien me entienda. Entonces ya no me importa si tú no me entiendes, Totalmente. porque entiendo que eres diferente a mí. Pero no soy la única. Pero no, insistimos en tienes que hacer lo que hace todo el mundo, aunque no te guste. Esa parte de inclusión yo creo que está mal entendida por muchas Totalmente, mamás. Por totalmente. Porque To muchos nos preguntan: "Es que no le gusta el deporte, pero tiene que hacer deporte". Bueno, sí tiene que hacer deporte, el deporte es muy por importante, salud. pero no tiene por qué estar en un equipo. Hay deportes individuales en los que puedes decir: "Bueno, pues vamos a natación". No tienes el contacto, no tienes simplemente, enfócate en trabajar tu cuerpo. No, Un la niña tiene que especialista bailar y el niño tiene que jugar al fútbol. un especialista un día me dijo algo muy interesante respecto a eso, ¿no? Que me decía: "Busca actividades deportivas de grupo con resultado individual". Porque así pertenecen, entre comillas, un poco mejor, ¿no? No hay la expectativa del triunfo del grupo y por ende, porque el niño que no entiende que bla, ¿no? Sino que actividades de grupo que tengan un resultado individual y me gustó mucho verlo así. Y ahora que mencionabas lo de los dinosaurios, tengo que comentar algo. Acabo de vivir antier en la caminata de Ciudad de México, digo, para cuando salga este episodio ya habrá pasado tiempo, pero una cosa mágica venía un niño, un joven, de niño ya no tenía nada, un joven con un letrero que decía algo del mundo de los dinosaurios, ¿no? Haciendo referencia al autismo. Y había otro que traía un dinosaurio. Bueno, se han encontrado y se han hecho mejores amigos. Increíble, o sea, y que es justo lo que platicabas tú del concepto, a lo mejor equivocado, que entendemos a veces por inclusión, de que tiene que ser todo para todos, y no, es crear los espacios y las oportunidades y las opciones, y a partir de ahí se da la magia, ¿no? Sí. Sí, porque a veces, sobre todo como mamás, buscamos esa lucha poniendo a nuestros hijos
en una tesitura, en unas situaciones de las que, o sea, yo lucho por abrir las puertas a mi hijo, sin mirar lo que hay dentro de esa puerta. Yo me siento poderosa porque estoy luchando por mi hija y estoy abriendo puertas, pero luego aviento al niño dentro de la puerta y el que sufre es el niño, porque Mm, lo he dejado ahí dentro. Y yo siento que es una victoria porque he abierto esa puerta, pero igual mi hijo lo está viviendo como un sufrimiento. Y primero hay que asomar la cabeza y decir: "¿Qué puerta le estoy abriendo a mi hijo? ¿Va a ser buena o?". Yo tuve una experiencia, pero la tuve desde el otro lado. Yo en mi escuela de baile me vino una mamá pidiendo una clase para su hijo, y a mí en ningún momento me nombró nada del niño. Simplemente me vino: "Mi hijo le gusta mucho bailar, quiere probar una clase". No era un niño pequeño, pues ya yo creo que el grupo era como de 7, 8 o 9 años. Y le dije: "Sí, no, que venga a probar, no pasa nada", le dije la hora, "Vente a probar". Yo en mis negocios siempre he estado yo sola, no tengo apoyo, no tengo maestras, yo doy la clase, soy la directora, la de publicista, la recepcionista, todo. Entonces llega el momento y cuando aparece el niño tenía discapacidad física. ujú. O sea, no, en España mi escuela eran 2 pisos. Abajo estaba la recepción, el vestuario y había que subir unas escaleras para llegar a la clase. El niño no podía subir las escaleras porque no tenía problemas de equilibrio, tenía problemas de motricidad y me lo mete en una clase con niñas de 8 o 9 años que iban así, corrían, subían, bajaban y al niño le costaba mantener la estabilidad. Claro. Me acuerdo que me vi sola en una sala. Me acordaré toda la vida que el primer ejercicio, encima yo era muy organizada, mis clases, mis ejercicios. El primer ejercicio era de pie, bajar la cabeza, tocar el suelo con las manos y volver a subir. Oh, No, o sea, ese niño se me mataba. Yo pasé 5 minutos de intentar sostener al niño, las niñas me miraban como diciendo: "¿Qué hacemos? ¿Hacemos el ejercicio? ¿No lo hacemos?". Y yo con el niño, y ya cuando vi, o sea, porque primero entré en shock, ¿no? Y era como, ¿qué hago? Y me bajé a la madre y le dije: ¿En qué estaba pensando? sí, sí, si me O sea, hubiera anticipado, cómo no me dice: "Ay, es que mi niño tiene derecho a bailar como todas las demás niñas, y mi niño tiene derecho a estar en las escuelas"? Y le dije: "Yo no le estoy quitando el derecho a su hijo de bailar, pero usted no puede poner en peligro la integridad de su hijo ni la del grupo. ni la del grupo por intentar luchar de incluir a su hijo en cualquier sitio. Sí, sí, porque si me hubiera avisado, ajustamos, lo hacemos posible. Vemos de otra manera o simplemente también tenemos que aceptar como mamás que algún centro nos digan: "No estoy capacitada". En ese momento yo no tenía las herramientas, porque era un niño que, aunque le gustara bailar, necesitaba una terapia específica, porque Claro. te digo, no tenía equilibrio. O sea, no necesita un poco más de atención, necesita una asistenta porque el niño se me puede caer y golpear, Sí, sí, que ¿sabes? quizás si te avisa, te preparas y haces todo para que la experiencia de el niño y del grupo sea la Sí. positiva, sea la que tiene que ser. Guau. Entonces, yo esa lucha tan insistente de: "No, no, no, yo lucho porque mi hijo tenga", pero no ponga siempre hay que mirar qué es lo que necesita el niño y si le gusta bailar, seguro que hay sitios. Claro. O los construimos o los creamos, pero con los Claro. ajustes que podamos brindar, ¿no? Nos pasa muchísimo, ¿no? Una vez en el museo, bueno, ni digo el nombre, pero en un museo en la Ciudad de México, de repente se arma un escándalo que porque sacaron a un niño autista y pues de repente nos busca el museo que para ver si les podemos dar unas pláticas de sensibilización y tal. Del otro lado nos busca la mamá para ver cómo la apoyamos para que demanden al museo, etcétera, ¿no? Y cuando y cuando escuchamos a las dos partes, digo, a ver, hay una regla, hay una norma. Nadie puede tocar los cuadros. Si un niño toca un cuadro, oye, niño, no puedes tocar el cuadro. Segunda llama de atención, no puedes tercera, te sales, porque hay una regla, ¿no? Y es donde yo creo mucho en este concepto de inclusión, de encontrarnos en medio. Claro. O sea, en donde yo como padre necesito poner límites, necesito crear conciencia, necesito avisar en ciertos contextos, ¿no? Porque no Mm, nada más por ir a ejercer mi derecho voy a poner en riesgo o voy a poner sí, patas para arriba hacer el mundo de alguien más, ¿no? claro. Tenemos que encontrarnos en medio. Y claro, tu sociedad también tienes que poner un poco de tu parte, ¿no? Con los Ujú. agentes de apoyos, pero si no sabes,
y llego y te digo, ahí te va mi hijo, ¿no? Y, híjole, ¿no? Y luego te enfadas porque no te tratan, claro, eso es a lo que veníamos, ¿no? Al final es aceptar nuestra situación y nuestras dificultades. Porque por mucha inclusión que yo quiera, yo también tengo que aceptar que hay cosas que no las vamos a poder hacer, Totalmente. por mucho que queramos, o que nos va a costar, o que... Y no es malo, porque yo, sin estar dentro del aspecto o sin estar dentro de la condición, también acepto que hay cosas que no voy a llegar a hacer nunca. Y no me siento mal, porque soy humana. Y pues igual me gustaría saber jugar a fútbol y nunca voy a saber jugar a fútbol porque soy malísima con la pelota. Y no me voy a enfadar con el mundo porque no me dan la oportunidad de ser futbolista profesional. Acepto mis limitaciones. Pero parece que con otro tipo de condición, aceptar una limitación es quedarnos con que, no, mi hijo tiene que, sí, pero tampoco los vayamos a llevar hasta el límite de... Totalmente. Como eres autista, ahora vas a tener que poder hacerlo todo para demostrar que los autistas podemos con todo. Esa carga me parece excesiva. Totalmente. ¿No? O sea, vamos a luchar por lo que mi hija quiere conseguir y lo que no quiere conseguir que pelee otra persona. Sí. ¿No? Mira, yo lo ejemplifico mucho lo que sucede muchas veces en el patio de un colegio, ¿no? En mi caso, con Álvaro, mi hijo, ¿no? Le fascinan las pelotas, ahora trae el básquetbol a todo lo que da, ¿no? Bueno, si están los niños jugando un partido, pues Álvaro tiene que estar fuera. Hombre, de repente termina el partido y le dan el chance a Álvaro de entrar y jugar y juegan un ratito con ellos y tira una y de repente las mete y todo el mundo festeja y es feliz, sí. O sea, porque todo el grupo colabora y él también pone de su parte, ¿no? Claro. Asistido con el monitor, con el facilitador, lo que quieras, pero una cosa es, aviento un niño, que digo, voy a poner una analogía muy mala, ¿no? Pero aviento un cordero en un corral de lobos, Sí, pues se lo y, comen. se lo van a comer, ¿no? Oye, no modifico, ajusto el entorno de acuerdo a ciertas características para que la experiencia de todo el grupo sea positiva, incluyendo la de mi hijo, ¿no? Claro. Y vas a conseguir mucho más concienciar a mucho mejor a esos niños que pueden disfrutar ese espacio que tú les estás brindando. Totalmente. No cuando les obligas a no poder hacer, no, o sea, cuando todo es obligado y cuando todo es a la fuerza y cuando todo es... Tampoco, si no tienes en cuenta las emociones de esos otros niños, no vas a conseguir que lo quieran, Totalmente. porque les estás perjudicando. Entonces, yo voy a pedir que Lo tengan en cuenta las emociones de mi hija, pero no a costa de las emociones del resto del mundo. Totalmente. Yo lo pongo mucho también con con Álvaro, mi hijo, ¿no? Que le fascina jugar, digo, le fascina las pelotas. Le fascina jugar fútbol, pero le gusta jugar fútbol con las manos. Claro, entonces lo ponemos de portero. Perfecto, solución. Es una coladera, le meten todo, ¿no? Pero de repente coge la pelota, se sale corriendo del área, es mano, porque hay una regla, ¿no? Entonces, mejor vamos a ponerlo a jugar handball. O sea, para mí es una línea muy delgada, pero que al final es contribuir entre todos para que la Sí, experiencia sea positiva para todos para y todos. todas, ¿no? Sí, porque también nos pasa mucho, ¿no? A mí, a Abraham le da mucha rabia, ¿no? Cuando es que tú no puedes quejarte porque eres grado 1 y lo verdaderamente difícil es el grado 3. No, pues si no Bueno, es pero competencia de ver qué es más duro. sí, pero ¿quién eres tú para minimizar mi dolor? Sí, Yo no estoy minimizando el tuyo ni estoy diciendo, o sea, tú tienes tu dolor y te vamos a apoyar en tu proceso, claro. pero no olvides el mío. O sea, no me quites a mí, yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar porque mi marido y mi hija hablan, salen bueno, pero tenemos lo nuestro también. Entonces, esa parte de no, solo lo mío es lo bueno, solo lo mío es lo que vamos a trabajar y solo lo mío es lo que quiero que se vea. Ahí no vamos a llegar nunca a una inclusión, no vamos a... Porque en el momento en que tú no valoras las emociones de los demás, no puedes decir que te valoren las tuyas. Por ahí no. Totalmente. Ese no es el camino. Totalmente, ¿no? Y cada quien al final del día habla desde sus propios prejuicios, pero, y privilegios incluso, ¿no? Pero no por minimizar el dolor ajeno hace más válido o más fuerte el mío, ¿no? El Y eso es mío. algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Sí. Oye, Elizabeth, ¿y qué consejo te darías a ti misma
hace 10 años? ¿O qué consejo te hubiera gustado escuchar hace 10 años? Me hubiera gustado que me hubieran enseñado a apagar el ruido de fuera antes. Wow. Sí. Creo que es uno de los consejos más fuertes y más importantes, el centrarte en lo tuyo y primero no compararte, quitarte todas las expectativas que tenías y vivir el día a día. Hoy es hoy lo vivo, hoy saciamos nuestras necesidades, hacemos lo que necesitamos hoy y mañana veremos qué pasa, ¿no? Y vamos a llegar donde tengamos que llegar, porque la lucha de día a día es lo que nos va a llevar a los objetivos buenos, a la felicidad, porque las expectativas solo te traen frustración. Y he aprendido que la frustración es uno de los peores sentimientos que hay en la vida. Una persona frustrada es de lo más peligroso que puedes encontrarte en la vida. Totalmente. Entonces, trabajar esa frustración para mí es básico y la frustración viene de las altas expectativas tuyas, de tu entorno. Sí, puestas o autoimpuestas. Sí, y a mí me hubiese gustado aprender eso un poquito antes. Qué bonito. Para terminar, cuál sería tu consejo para las familias que empiezan en el camino del autismo? Lo primero es que le pierdan el miedo. Para mí, una persona autista es una persona auténtica. Y todo lo que haga, todo lo que diga, te lo va a decir desde el corazón. Te lo va a decir no porque quiera quedar bien, no porque quiera... O sea, son auténticas. Entonces, hay que perderle el miedo. Y las expectativas, no querer compararte, no querer que sea lo que no es, ¿sabes? En el momento que llega esa palabra, aceptarla y quererla, porque sorprende, y para bien, sorprende. Totalmente. Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu vulnerabilidad, por la confianza, por abrir pues ahora sí que estas conversaciones que quizá necesitamos escuchar muchos, tanto como pareja como madre de una persona y una niña autista. Millones de gracias por tu tiempo y por esta entrevista. A vosotros, gracias por el espacio, por la voz y por la confianza. Gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes, Corazones. personas. Familias. Iluminemos por el autismo.